Hola, muy buenos días, buenas tardes, todo va a depender de cuándo y cómo me estéis viendo, en qué lugar del mundo y si es ahora en directo o es en diferido. Vengo a hablaros de inteligencia emocional y para eso voy a darle paso a Laura Barbero, que es experta en programación neurolingüística. A ver, estoy con ello, invitar. Y espero que Laura... Hola Laura, ya está por aquí. Hola Tita, aquí está mi tía. Laura, te he mandado la invitación. Estamos avisando. A ver. Ya tenemos aquí a Laura. Bueno, Buenas tardes. ¿Qué tal? espera, que coloco esto. Venga, vamos a gestionarlo con tranquilidad. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Te estaba presentando y estaba diciendo que vamos a hablar de inteligencia emocional. Y Bueno, interesante. interesante, interesante. Y para eso, pues te toco puerta a ti, Laura Barbero, experta en programación neurolingüística, conjuntológico, que me va a ayudar a darle forma a esto, ¿no? Para que sepan qué es la inteligencia emocional, Laura. La inteligencia emocional, si lo resumimos de cómo lo entendíamos antes, para mí es un poquito la diferencia que hay entre cuando dices que una persona es lista o cuando es inteligente. ¿Vale? Por ejemplo, cuando vas a una entrevista, no es que te descarten los de recursos humanos, sino que eres tú el que te has autodescartado sin darte cuenta. Es esto de que has estado estudiando con una persona que estamos igual, las mismas notas y todo, y llegan a la entrevista y uno se queda como la ratita de biblioteca con sus supermatrículas y tal, y a lo mejor otra persona que ha tenido peores notas o desastrosas, ¿vale? En el fondo al final consigue la entrevista, teniendo en cuenta, quitando los titulitis, ¿eh? Pero sería esto. Entonces sería ya más formal, sería la capacidad de reconocer, entender y gestionar nuestras propias emociones y también las de los demás, no solo las nuestras. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite primero tener una autoconciencia emocional, el conocer nuestras emociones, el saber cuáles son, pues nos permite identificar cuando llegamos a casa y estamos frustrados, cansados y demás. Si no te das cuenta de que estás así, pues seguramente en tu casa lo van a pagar, porque vas a explotar. Lo que has aguantado en el trabajo, al final en casa te liberas, sacas tu monstruito interior, te liberas y lo van a pagar. Entonces lo primero es este control, esta autoconciencia emocional. Pero también está la gestión emocional. Una cosa es, una vez que conoces qué emociones tienes, pues aprende a gestionarlas, a transitarlas. O sea, nosotros cuando llegamos aquí, en el cerebro, tenemos una casita especial para las emociones. De hecho, es el cerebro límbico, ¿no? Ahí está. Antes Pero de seguir indagando, vamos primero paso a paso. Entonces, claro, hay que diferenciar entre la inteligencia, que podría ser la capacidad intelectual de sí, cada persona, y la gestión emocional y cómo de forma más inteligente o menos inteligente, dependiendo de cómo yo me gestione, uso esas emociones para mostrarme al mundo a nivel personal o a nivel profesional. Como decía, una misma persona, a mí me viene mucho un ejemplo de un vecino que teníamos que, pobre mío, se presentaba a las oposiciones para sargento o algo de eso, o teniente de policía, y estudiaba y se lo sabía a más no poder. Cada vez que estaba la prueba técnica, no me acuerdo cuál es, suspendía. la psicotécnica. Tan nervioso
y se lo sabía genial, pero no gestionaba esas emociones como para poder afrontar esa situación que es en este caso el examen de la oposición. Entonces, claro, nuestro cerebro está actuando ahí, como tú decías, ¿no? De alguna forma que hay que tomar conciencia de ello. Exacto. Además, va ligado con lo que te quería decir antes, porque en nuestra casita emocional, como cualquier casa, dejémonos que es el cerebro y tal, pero es la casita donde están albergadas las emociones, pues como cualquier casa tiene que estar ventilada y permitir que fluyan, o sea, que nos den una información, tú en función de esa información decidas cómo actuar, ¿vale? Entonces es eso, las emociones es saber que fluyan, tienen que fluir, o sea, está bien transitarlas porque las emociones, ¿qué son en el fondo? Son respuestas de nuestro cuerpo ante un estímulo, ¿vale? Es la interpretación que damos a algo que ha sucedido. Bueno, eso sería un sentimiento más bien, porque la emoción es una cosa instantánea, ¿vale? Pero que si la dejas transitar en el tiempo, al final se convierte, lo vas interpretando, le vas dando juicios y demás, y se convierte en un sentimiento. Entonces, las emociones es fluirlas. Hay que, como digo yo, hay que surfearlas. O sea, llega una emoción, ¡piu! Pasas por ella porque es bueno, porque te da una información, porque tiene un para qué. Entonces es bueno el estar ahí en la ola, pero luego salir de la ola. ¿Vale? Si no, estarías ahí ya cayendo a lo mejor. Surfearlas, sentirlas y vivirlas, no negarlas. Que eso también es algo que, Laura, las cosas claras, mucho pensamiento positivo, nos hemos tirado muchos años de frases para animarte, respira hondo y te sientes mejor. Es como si, y a mí misma me ha pasado, la rabia en concreto no la sientas. Y al final, en el fondo, no es eso. Surfearla, centrar en ella para llevar la emoción de forma consciente, ¿no? Además es que decimos muchas veces que tengo rabia, cuando a lo mejor lo que tienes es tristeza, porque las emociones responden a un estímulo, ¿vale? Y la rabia es ante una injusticia, una mentira, es decir, tú, aquí no, hasta aquí, hasta aquí. Entonces, claro, a veces dices, es que me da rabia cómo se porta mi hijo, por ejemplo. ¿Es una mentira o es una injusticia cómo se comporta tu hijo? ¿O es una pérdida a lo mejor de la falta de comunicación que tienes o de la pérdida de la falta de autoridad? O, ¿sabes? Si es una pérdida, Detrás. es tristeza. Por lo tanto, no sería me da rabia cómo se porta, cómo me siento cuando mi hijo se porta así, sino me da pena de cómo me siento yo. ¿Qué pasa? Que cuando es tristeza, ahí lo que ya te lo expliqué el otro día, que la tristeza normalmente te quedas así un poquito encogida. Ya ese comportamiento del cuerpo, esa reacción que haces así, es para que te des cuenta que tienes que hacer introspección, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué mi hijo o mi hija está actuando así? No porque está actuando así, sino yo porque siento pena, ¿eh? Porque una cosa es lo que hace tu hijo, ¿vale? Y otra cosa es porque te sientes así. Entonces es pensar qué puedo hacer yo para cambiar esa situación, independientemente de que mi hijo o mi hija lo esté pasando de una manera u otra, es qué puedo hacer yo para mejorar, para sentir que no sentir esa pena, sino que estoy actuando y que puedo cambiar esa situación. Como mínimo que cambias tú esa mirada, ¿sabes? Y es eso, que no identificamos bien las emociones. Y como no las identificamos bien, entonces actuamos de forma diferente a cómo tendríamos que actuar. Porque si dices me da rabia, pues entonces explotas, cuando en realidad tendrías que valorar qué puedes hacer, ¿sabes? Y al final es muy fácil mirar que mi hijo hace esto y a mí me molesta, más cuál es el motivo por el que a mí me molesta. Ahí estaría la verdadera inteligencia emocional. Darle la vuelta
y por qué ver lo que hace el otro a mí me da pena, me da rabia, me enfurece o me entristece, o la emoción que toque mirar y ahondar en ese momento. Exacto. Sí, sí, ahí está. Pero es eso que, bueno, por suerte los niños en el cole ya les están en tutorías y además a veces tienen asignaturas ya especiales para la gestión emocional. Pero mi generación, la tuya también, somos bastantes analfabetos emocionales. Y entonces, bueno, hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Y ahí estamos, porque yo todavía estoy. Y lo que me queda. Porque a veces identificamos las emociones como buenas o malas. Y entonces, si tú consideras que el miedo, la rabia, la tristeza son malas, a lo mejor no te las permites sentir, transitarlas, sino que las vas acumulando y de golpe explotas y todavía es peor, ¿sabes? Y me viene a hacerte una pregunta, Laura. ¿Se podría dar, aunque fuera una lista de 8 o 10 emociones básicas? Porque muchas veces, lo hemos hablado en otras entrevistas, nos quedamos con el estoy bien o estoy mal, o me quedo en la rabia, la frustración, la tristeza, la alegría. Es como si no hubiera más abanico y necesitamos que nos mencionen un poco más ese abanico. Que hay otras. Sí, las básicas, ¿vale? Son estas que has dicho tú, ¿vale? Pero de ahí se generan, por ejemplo, la rabia, pues tienes a lo mejor, o de la tristeza tienes ansiedad, de la rabia tienes frustración, o sea, se van derivando. Pero yo creo que lo primero, lo básico, es identificar depende de dónde hayas estudiado, las emociones básicas, pero según he estudiado yo, ¿vale? Tenemos el miedo, la tristeza, la rabia, el orgullo, la alegría, bueno, primero el amor y luego la alegría. Y entonces todas estas, déjame que mire un momentito, que te digo. Sí, tampoco es necesario que contamos mucho, pero incluso me vienen las básicas, por ejemplo, de la película Inside, que la recomiendo, hablando de inteligencia emocional, la película de Disney, esos muñecos de tal cual, está la muñequita amarilla, que es la felicidad, el muñeco rojo, que es el que está siempre rabioso, mosqueado, ¿no? Sí. Decía la verde, que era la parte del asco, creo que era. Sí. ¿Ves? Por eso que digo que depende de las escuelas, te sacan unas y otras. Pero realmente los colores normalmente coinciden. El rojo es la rabia, la tristeza es azul, el miedo es el morado, o sea, están así. Entonces, yo antes que mirar otras reacciones, otras emociones, sí que me centraría en identificar los estímulos que tengo, ¿vale? Porque si tengo un estímulo de miedo, de amenaza, claro, ¿vale? Entonces tengo que trabajar el miedo y eso es tener seguridad. Tengo que actuar de forma seguridad. Si tengo una pérdida, por ejemplo, el estímulo, una pérdida de trabajo, pérdida de un ser querido, de alguna relación, pues esa emoción es la que tienes que gestionar, es la tristeza. Y es ese pensar y reflexionar para seguir más adelante. Y así, con el rollo. Porque claro, la gestión de esas emociones, incluso antes de irme a la pregunta que te iba a hacer, reconocer las emociones básicas y también tener presente que esas emociones, como pasa tal cual en la película, se mezclan y hay combinación de emociones. Y a lo claro, y de ahí salen las secundarias. Y está bien sentir todo, solamente es que nos demos cuenta de que los resultados que tenemos en nuestra vida depende de un comportamiento. Y ese comportamiento de que depende de una decisión que has tomado antes. Y esa decisión de que depende de una interpretación que has hecho antes
de un pensamiento que viene generado por una emoción. Exacto. A veces la emoción y el pensamiento, ¿sabes? Es como el huevo y la gallina. Lo importante es la interpretación que vas a hacer de todo, del huevo de la gallina, del pensamiento o de la emoción, porque en función de eso vas a actuar de una forma u otra. Entonces, tanto en las relaciones personales como las profesionales, es muy importante tener en cuenta la gestión emocional. Porque claro, como estabas diciendo, dependiendo de esa gestión emocional, vamos a tomar decisiones, vamos a pasar a la acción en nuestra vida teniendo eso de fondo. No es lo mismo reaccionar en una situación, tal cual, que lo he dicho en la palabra, reaccionando, teniendo presente ese miedo, teniendo presente esa rabia, y al final actúo, más bien reacciono, a actuar con conciencia, habiendo mirado qué me está trayendo la situación en sí, que es muy importante hacer esa parada, es como sería un stop, aquí estoy, ¿no? Claro, es esto que actúas de forma reactiva, impulsiva, tengo una emoción, ¡paf! Y exploto, o bien hago ese stand-by, ¿vale? De reconozco la emoción que tengo, puedo respirar, ¿vale? Luego, si tenemos tiempo, podemos hacer un ejercicio muy sencillote. Puedo respirar y una vez que he respirado y he atenuado esa emoción, ¿vale? No es que la transites, sino que en ese momento lo que haces es bajar la intensidad, tanto si es una emoción que te sientes súper guay como si estás súper hecho polvo. ¿Por qué? Claro, Porque luego ya no actúas de forma impulsiva, sino que lo haces de forma más racional. Y luego no quiere ay, decir que no tomes la misma decisión, pero no la has tomado de forma impulsiva, ¿vale? De forma precipitada, sino que has razonado un poco y, o sea, yo no digo que no se piense que no se vaya con el corazón, sino que no te dejes llevar por un impulso que luego te puedes arrepentir. después, exacto. ¿Sabes? Entonces, si hacemos esa pausa, esa respiración, eso de lo que decían antes de cuenta hasta 10, pues es para respirar, para sentir cómo la calma llega, cómo se rebaja la intensidad y a partir de ahí puedes actuar de forma diferente. O igual, Porque da después, igual, pero sí. porque lo que te iba a decir, teniendo en cuenta de forma diferente, después pueden venir los arrepentimientos de no tenía que haber hablado así, Vamos. me, ha, ¿Cuántas veces? me han echado del ¿Cuántas veces? trabajo porque exploté. ¿Cuántas veces, tanto en casa como en el trabajo, dices, ostras, ya me he vuelto a pasar? O, madre de Dios, tierra, trágame, porque has sentido algo y tal cual, ¡paf!, explotas, explotas. Y además es porque a lo mejor has ido acumulando Eso también. pequeñas cositas que te han pasado. Entonces, por eso es bueno siempre el transitar las emociones, el identificarlas. Primero, identificarlas. Y ante ese estímulo, decir, bueno, yo aquí, ¿cómo tengo que trabajar? Porque si no, serían disfunciones emocionales y tampoco las trabajamos bien, Claro. ¿sabes? Sí, es que al final, tal cual, yo lo he explicado muchas veces, yo hay veces que siento, y no significa que cuando una se ha hecho el trabajo de gestión emocional, se ha mirado con ayuda de coach, de terapeuta, no significa que ya he hecho un curso y estoy perfecto, pero por lo menos tomas conciencia de que no estás echándolo todo en el mismo vaso y que si sigues echando emociones, ese vaso desborda, ya sea porque le Claro, estás metiendo alegría, ya sea porque le estás metiendo tristeza, ya sea porque le estás metiendo frustración, desbordamos. Y hay que... claro, es que da igual que sean las emociones las buenas, ¿vale? Cualquier exceso, cualquier exceso en el vaso es malo, Exacto. ¿vale? Y bueno, imagínate en casa, que llegas tú a casa cansado, frustrado, ¿qué pasa?
y tu hijo o tu hija adolescente está pasando por su periodo, su proceso, pero es un proceso en el cual tienen que estar acompañados, porque Claro. realmente es cuando más nos necesitan, aunque no lo parezca, es ese momento en que ellos están desarrollando su cerebro y necesitan determinados límites, necesitan que independientemente que ellos, porque en ese momento lo necesitan, tienen que explotar, tienen tal, el que tú en vez de ponerte a la defensiva, si estás intentando, no intentando, si entiendes, si eres empático y entiendes por cómo puede estar pasando en ese momento tu hijo con todas las hormonas aceleradas. Yo, por ejemplo, me pongo el ejemplo de cuando me venía la regla. Yo tenía un día asesino, ¿eh? El que pasaba por ahí moría. Pues imagínate si eso era una vez al mes, imagínate el adolescente con esos estallidos hormonales como están. Entonces, si tú estás en plan empático y cambias la mirada y en vez de estar pensando, ostras, este capullito, vaya falta de respeto o qué manera, pero cómo puede ser tan desordenado, tal, intentas, no quiero decir intentas, ¿vale? Sino que lo haces, Aprendes a rebajar y a aprendes, sí, respirar. ¿vale? Entonces entras de otra manera. Y yo te lo he dicho ya más de una vez, pero el ejemplo ese de cuando entras en casa, de que te imagines el perchero y te quites el traje del trabajo o del estrés o de lo mal que te ha ido el día, ¿vale? Si te ha ido mal, si te ha ido bien, manténlo, ¿eh? Y si te ha ido mal, déjalo porque qué culpa tienen en tu casa, que son las personas que más quieres, de que te desahogues con ellos, ¿vale? Porque incluso, Laura, me viene que hay que tener también la capacidad de empatizar, porque si tú vienes con tal gestión emocional, porque te ha pasado tal día, Mm, lo has mm. interpretado para mal, rabioso, triste, lo que sea, y vienes de bajón y llegas a un lugar donde están tus hijos, está tu pareja, que también tienen su propia gestión, su propio día y su propio proceso, al final montamos una costelera que es una caja bomba. Y por eso es tan importante tener una inteligencia emocional, ¿no?, que nos permita empatizar con nuestro propio proceso y el de los otros. Y además, cuando empatizas, también ya te comunicas de una forma más asertiva y se permite restablecer o fortalecer relaciones, ¿sabes? Independientemente, quería comentar que somos humanos, ¿eh? Somos, con lo cual, bueno, estamos gestionando las emociones, pero oye, si algún día te da el San Benito, tampoco pasa nada. Lo importante es que luego, si te das cuenta, pues que actúes y de forma que tú consideres, o sea, si te has pasado con tu hijo porque le has gritado, pues también puedes decirle, mira, perdona, porque yo es que he venido en este momento muy cargada y no he sabido controlarme. Así también le das ejemplo de que independientemente de que tú puedas perder los nervios, si te das cuenta, puedes pedir perdón y actuar de forma diferente. Porque quiero matizar una cosita, pedir perdón no es de decir, bueno, te pido perdón y ahí está, sino que cuando pides perdón es no volver a hacerlo. Entonces, el Claro, pedir perdón es complicado, ¿eh? claro, Porque porque es, hay que mostrarse vulnerable y entrar en una explicación donde te permite también tomar mucha conciencia, o por lo menos a mí cuando hago ese proceso es sentirme muy chiquitita en algunos momentos de decir, es que me he sentido mal, hoy estoy que se me ha juntado, yo qué sé, se ha roto la lavadora, he tenido muchas reuniones y ha habido tantos procesos que ahora no tengo la capacidad de gestionar esto así o como me gustaría. Entonces, es entrar en una sí, parte muy vulnerable que es ponérsela al otro también delante. Y sí. creo Y que, bueno, además, sí, pero yo quería ir un poquito más allá. dime, Es esto, pero quería comentar que cuando pides perdón es que tienes que ser fiel a la palabra, porque a mí cuántas veces mi hijo me ha dicho, esto ya me lo has dicho 20.000 veces, también. ¿vale? Entonces no es solo pedir perdón, sino ser coherente,
tener coherencia cuando pides perdón es el que no lo quieres volver a hacer. Y seguramente caerás 2 o 3 veces más y tal, pero si vas con esa idea de que quiero ser coherente, si quiero pedir perdón es porque he sentido que esto que he hecho está mal. Claro. Por lo tanto, voy a no hacerlo. Ese voy a no hacerlo cuesta, porque es cambiar un hábito, ¿vale? Pero si eres consciente y estás insistiendo, al final, bueno, yo te lo digo porque mi hijo mayor decía, ¿cuántas veces me has dicho esto? O ¿cuántas veces me has pedido perdón? Y lo sigues repitiendo. Entonces, esto, hasta hace poco, que no he entendido lo que era bien el perdón, el ser coherente con tu palabra, lo quería matizar porque sí que lo he vivido, pero no había hecho esa distinción del perdón. Y entonces me parece importante que la gente cuando pida perdón, que luego sea coherente con lo que está diciendo. Y Sí, eso también tal cual. es una forma de comunicación asertiva. Soy respetuosa conmigo y si te estoy pidiendo perdón, no te voy a faltar el respeto otra vez y volver a hacer esto que te estoy diciendo que no. Voy a hacerlo. Sí, ¿Qué porque si no, cuesta? Sí, todo cuesta, todo cuesta. ¿Para qué eso engañarnos? te iba a decir, porque si no podemos entrar también en el conformismo de me conformo con pedir perdón y por lo tanto no hago mi parte, que es tomar Claro. conciencia de cómo me encuentro y cambiar esos hábitos que me permitan al final cambiarme a mí y cambiar mi relación con mi hijo, con mi pareja, con mi compañero de trabajo, con quien sea. Y todo parte de ti. Ahí está. Todo, o sea, la gestión emocional es tuya. El cómo se comporten los demás, pues es cosa de ellos. Pero el cómo te comportes tú, el que tú te sientas bien contigo misma, el que te sientas segura, que tienes ese control emocional, que sabes gestionar adecuadamente y que gracias a eso te permite restablecer vínculos y comunicarte mejor, pues hombre, es una apuesta que merece la pena. Es Sí. una apuesta que merece la pena realmente. Merece la energía. Vamos a tener ahí en cuenta la programación Sí, neurolingüística. merece la alegría. Merece la alegría. Estas expresiones me has pillado, ¿eh? Realmente no es merece la pena, es merece la alegría o merece la energía, como bien has dicho, sí, sí. Exacto. También, conforme a lo que estamos hablando, me viene mucho una expresión que a día de hoy no tanto, pero hacía tiempo que me decía mi pareja, sí, sí, pero ¿cómo voy a parar una conversación con alguien cuando me siento mosqueado? ¿O cómo no me voy a esperar o voy a pedir un momento para mí para reaccionar? Es decir, me explico. Siento que vivimos en una sociedad tan acelerada que nuestra respuesta, ya sea una respuesta verbal, una explicación, o sea, una decisión a tomar, parece que tiene que ser de ya para allá y no hay espacio para esa parada. ¿Qué recomendación daría? Es que es tan fácil como el decirlo, ¿sabes? Porque es decir, mira, en estos momentos estoy alterado o estoy alterada y no te voy a contestar adecuadamente. Permíteme un espacio y si quieres, por la tarde hablamos de esto, tal. Yo, la de veces, ahora me voy al trabajo, la de veces que han pasado cosas que me han puesto nerviosa y yo decía, ahora no puedo contestar. Y en el coche, que era mi gabinete psicológico, me venían todas las respuestas, pum, 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 pum. Pero allí no podía, porque estaba muy alterada. Y al día siguiente, tan pancha, yo iba y digo, oye, referente a lo de ayer, y la otra persona decía, no, ya está olvidado. Digo, no, no, permíteme, digo que te quiero explicar cómo me sentía. No, Claro. no que te juzgaba, sino cómo me sentía yo cuando pasó esto, no cuando tú me hiciste esto, que es muy diferente, ¿eh? Sí, Porque si porque no también estás con el dedito acusando, estás todo el rato, oye, ayer lo que pasó, yo soy te voy a decir todo esto. En cambio, de la otra manera, estás diciendo, mira, ayer te dije que necesitaba un espacio para relajarme porque estaba alterada y iba a contestar mal, lo he pensado
Y mira, yo ayer me sentí así por este motivo tal y te rogaría que en sucesivas ocasiones, pues, pum, pum, y le haces una petición, ¿vale? Pero siempre desde tu sentir, ¿vale? Hablando siempre del respeto, Porque sin juzgar incluso, ni etiquetar a otra persona de que has hecho, sin, ante un hecho que ha pasado, yo me he sentido así. Y tengo una necesidad, y esa necesidad, a ver si se puede solucionar si actuamos de esta manera o de otra. ¿Qué cuesta? Que si ya te digo que aquí todo cuesta, pero es ir cogiendo la costumbre. ¿Que te miran raro? También. Que al final ves que, qué curioso, él ahora me lo está pidiendo igual. ¿Qué ahí está. pasa? Que también se dan cuenta que no le estás acusando y dicen, ostras, pues yo pues lo voy a pedir ya también así, tanto en el trabajo como en tu casa, si eres constante, es que acabas inspirando. Y esa forma de inspiración, dicen, pues me la compro también, bien la voy a usar porque Ah, veo que va bien. ah, que funciona, exacto, porque al final abres unos espacios de seguridad y de intimidad con la otra persona, sea en el trabajo, sea con tu pareja, sea con tus hijos, que permite también, incluso cuando te autoescuchas, que haya una retroalimentación más sana. Y me viene mucho, Claro. por ejemplo, lo típico, porque al final cuando lo ves y lo haces así, siento que ponemos el foco como más lejos, ¿no? Y me viene muchas veces cómo nos enganchamos, Laura, cuando llamamos a una persona en un momento concreto y por lo que sea no te coge el teléfono y ahora te enganchas tú solo porque, joder, ahora que me hacía falta, que necesitaba hablar con ella y más sobre todo cuando es tu pareja, cuando es alguien más cercano. Entras ahí con una necesidad emocional que cuando haces esa parada, te escuchas que estás pidiendo fuera algo que te lo puedes dar tú respirando, más aún cuando le explicas, como tú decías, mira, te estuve llamando ayer y me sentí mal y sentí que me sentí abandonada, me sentí porque es que en ese momento necesitaba el apoyo de alguien porque me había pasado esto y me encontraba pues triste o inseguro o insegura. También al escucharte, porque a mí me pasa mucho, cuando me autoescucho digo, joder, con perdón de la expresión, ahí como está haciendo la herida de abandono de la suya, ahí como está haciendo que muchas veces estamos buscando en otro algo que también nosotros mismos podemos aprender a gestionar de forma inteligente. Claro. Y aparte, en el ejemplo que estabas poniendo también, si era porque no estaba localizable esa persona o algo, le puedes decir, hacer petición. Y me gustaría, pues, no que lleves un GPS ni nada, ¿vale? Pero me gustaría bueno, que cuando yo te llame, pues al menos me pongas un OK o algo, o un estoy ocupado, y luego yo sé que estás por mí, ¿sabes? Bueno, no sé el caso que estabas explicando, pero No, no, sí pero hacer ahí una muchas petición. veces tener ahí está, pero que hay veces cuando la otra persona incluso te abres a ese espacio seguro, te cuenta y te dice que hay disculpa, que se me rompió el móvil, porque hay veces que nos metemos tanto en la mala gestión nuestra, que a lo que iba, que no vemos la otra cara de la moneda, que el otro puede tener una situación muy puta y muy perra, con perdón de la expresión, pero que ha tenido un accidente o se le ha caído el móvil y se le ha roto y por eso ha estado desconectado sin poder. Y entramos en un proceso mental que al final Bueno, nos en bloquea. un bucle que no para. Y además esto es la interpretación que hacemos de las películas que nos montamos. O sea, tú ahora pasas por aquí y no me miras y yo pienso, ostras, ya se ha enfadado, está conmigo, será tonta, no sé qué. Empiezo a montarme yo y qué le he hecho porque a ver si es tal. Y empiezo a pensar y sencillamente es que tú no llevas gafas y no me has visto. Exacto. Y yo luego te miro mal y tal, y tú empiezas, y está porque me mira mal, ¿sabes? Y empezamos a montarnos una serie de películas que si tú cuando entras no me saludas y yo te digo, oye, ¿te pasa algo? No, ¿quién eres? Ah, que no te había visto, ya está, ¿sabes? Es diferente.
Exacto. O si pasa de largo y tú te sientes mal, es luego ir, decir, oye, antes cuando has entrado y no me has mirado, me he sentido mal, porque a mí me gusta que me saludes, que me des un abrazo y tal. Y la otra te dirá, es que no llevaba la gafa, no te había visto. Y tú, ah, vale. Pero es que es muy Es diferente. diferente, exacto, es diferente. O a Al lo final, mejor te dice, bueno, es que tú ayer me hiciste esto y hoy no tengo ganas de hablar contigo. Bueno, y entonces sigue ya y por ahí seguís. Pero si hay una comunicación de cuando tú tienes una emoción que producida por un suceso externo, ¿vale? Pero que tú interpretas ya tu película, pues es bueno esa comunicación. Pero exacto. desde una correcta gestión emocional, sin estar, no decírsele, oye, que no me has saludado, toda enfadada, no, no, ¿sabes? Es de una forma respetuosa siempre y expresando los sentimientos que tienes. Así es. Y claro, como estábamos hablando, Laura, todo esto al final influye en tu vida de pareja, en tu relación con tus compañeros de trabajo, en tu relación con tus hijos, más Influye en todas las en, relaciones y en la relación contigo misma, por ahí va a ir, porque muchas veces porque te puedes ir autocastigando cada 2 por 3. Con Don por Mazo, ahí, yo a mi diálogo interno lo llamo Don Mazo, porque es muy pesado. Es ese juez que no para de juzgarte, pero además que te juzga más fuerte que a otras personas, ¿sabes? Que yo siempre digo, es implacable, no, impecable, implacable. Contigo es implacable. totalmente. Porque claro, al final, incluso yendo al ejemplo de antes, cuando uno baja el estrés y toma conciencia de la gestión emocional que está haciendo, voy a una oposición siendo consciente que me pongo nervioso, cuál será el motivo por el que me pongo nervioso, qué puedo hacer para rebajar ese estrés y toma mucho conciencia y abre los ojos diciendo qué mal me hablo, porque claro, voy al examen diciéndome pues que no has estudiado lo suficiente, ya verás que te van a hacer tal pregunta y no vas a saber responder adecuadamente. Y es que a nivel profesional laboral yo lo veo muchísimo y también a nivel de pareja, pero es que hay decisiones que o no las tomamos o las tomamos a trompicones simplemente por eso. Mm. Ejemplo que me ha pasado a mí y a ti también, y cuántas veces no te lo hemos dicho. No, la tecnología no se me da bien, los likes, me atasco, ya, pero habrá que aprender, vamos a dejar de hablarnos así, porque si te quieres quedar escondido, entonces trabajando Claro, a otro. es igual que el del examen. Estoy nervioso, pero ¿por qué estás nervioso? ¿Porque no has estudiado lo suficiente? Pues es normal que estés nervioso, ¿vale? Pero entonces, pues bueno, haz el examen lo mejor que puedas y la próxima vez planifícate lo mejor y estudia más. ¿Que estoy nervioso porque es una prueba oral y a mí me cuesta hablar en público? Vale, pues a lo mejor grábate primero o hazlo delante de un círculo que conozcas Cercano. y luego te imaginas que ese círculo lo tienes delante independientemente de quién está, pero siempre es esto, ¿por qué me pasa? Bueno, esta emoción, ¿para qué la tengo? No por qué, ¿para qué la tengo? Y en función del para qué, pues trabájalo. Claro, porque mira los ejemplos que has puesto. Al final, en caso de es un examen oral y me pongo nervioso, cuando miro el para qué, empiezo a tomar una perspectiva que me da soluciones. Soluciones para, pues voy a probarlo, hacerlo delante de mis amigos. O voy a probar a hacerlo O me con grabo. mis tíos y así, a ver si así. Entonces te va permitiendo practicar, soltarte, porque al final muchos cambios de hábito y muchos miedos que hay debajo de toda esta falta de gestión emocional son miedos, porque es algo que no he hecho muy habitualmente o que viene arraigado a una experiencia traumática de infancia. Entonces, Sí, ¿cómo y te sientes
seguro, sí. ese miedo. ¿Cómo me lo hago fácil, no? Claro, o sea, ¿cómo consigo la seguridad? Pues en función de de la respuesta que te hayas dado, hay que practicarla. Y ya está. Y al final te permite tener una inteligencia emocional que te ayude a conseguir las metas que te has propuesto a nivel personal, a nivel profesional. Porque si te encuentras en esa tesitura, en el caso del examen oral, puede ser que, como tú decías, me va a costar un poquito más porque tengo que hacer otras prácticas, tengo que hacer otra cosa, aparte de estudiar y presentarme al examen. Bueno, pero soy consciente a día de hoy de ello, y como deseo conseguir como meta ese examen, voy a hacer ese proceso para no volver a quedarme en blanco, no volver a ponerme nervioso y empezar a tartamudear o lo que sea, ¿no? Y es además, una... Dime. además de todo esto que puede hacer esa persona, también puede pedir ayuda a un experto de hablar en Ay, público o, por ejemplo, con la PNL, con la programación neurolingüística, también puedes hacer anclajes, que los anclajes es que tienes, como quien dice, tú necesitas, es provocar un estímulo en tu cuerpo, por ejemplo, que yo quiero tener alegría, no, que quiero tener tranquilidad para el examen. Pues cuando sepan hacer los anclajes es sencillamente buscar una experiencia en la que tú hayas estado súper, súper tranquilo. Entonces lo puntúas, ¿vale? Y aparte vamos a hacer ahí, claro. jugar con esa experiencia. Y cuando ya consigues centrarte, estar viviendo en el presente esa situación, porque el cuerpo, la mente no distingue si las cosas son reales o ficticias, puedes volver a recrear eso y entonces dices, por ejemplo, pues cuando haga así, cuando está en esa emoción de súper tranquilidad, hago así y presiono a lo mejor durante 3 o 4 segundos y luego suelto. Y luego vuelvo a probar a ver si me viene. Y si lo has hecho bien, pues te viene ese estado de relajación y tranquilidad. Y si lo quieres de empoderamiento es que se nota mucho, ¿eh? Porque cuando se lo haces a la persona, que a lo mejor está así y de repente hace así, bueno, el estímulo que sea, el botoncito que quiera apretar, de aquí de firmeza, de seguridad, tal, y de repente ves que hace ¡pum! Y que se pone recto en posición de poder, que digo yo. Claro. Entonces, aparte de todo lo que puede hacer esa persona, también puede pedir apoyo a personas que hayan pasado por ahí o que conozcan una serie de técnicas o terapias que le pueden funcionar, que le pueden ayudar. A reducir ese estrés, porque al final es estrés que te estás autogenerando tú mismo por Ujú. miedo, en el caso de los casos que estábamos hablando, por miedos infundados, que al final te lo montas tú, me he montado el peliculón y no actúo o actúo mal, porque siempre hay que verlo como una oportunidad, pero en este caso pues actúo mal porque suspendo el examen, o en el caso de que no estoy haciendo los vídeos que me gustaría o no estoy creando esos talleres presenciales que me gustaría dar y mira que me han invitado a dar charlas, porque al final son oportunidades que cuando te autoconoces y haces esa gestión emocional adecuadamente, sabes aprovechar y surfear la ola para poder llevarla a cabo, ¿no? Adecuadamente. Sí, y aparte las oportunidades, las cosas que tienes que hacer para aprovechar esas oportunidades, yo me lo digo muchas veces, mejor hecho que perfecto, porque si no, no avanzamos. Que yo soy muy perfeccionista, bueno, no quiero decir que yo soy, que mi comportamiento es a veces muy perfeccionista y eso impide que avance. Entonces, una de mis frases es mejor hecho que perfecto. Y luego hay otra también de una amiga mía que dice, menos es más. O sea, no empieces a lo bestia intentando hacer de todo, sino márcate pequeños objetivos y esos objetivos te recompensas luego. Ni que sea Claro. de, pues mira, me voy a dar un paseo ahora que hace solete.
No hace falta que te compres cosas ni nada, sino un mimo para ti, un reconocimiento para ti. Entonces es eso. Antes hecho que perfecto. Y la otra que va muy bien es menos es más. Empecemos paso a paso. A paso. Fíjate que ya no digo poco a poco, ¿eh? Paso a paso, pasito a pasito. Que antes con lo de la pena Sí, sí, es que al hay final que cuidar el lenguaje, sí, sí. exacto, es cuidar el lenguaje porque si somos duros con los demás, Mm. muchas veces más lo somos con nosotros mismos. Y a mí me gustaría que por lo menos se quedaran con esa perlita de conócete, escúchate, porque hay que tratarse con mucho amor, con mucho cariño, con el fin de que al final demos esos pasos que deseamos para lograr lo que se quiera profesional, personalmente, en el área que sea de nuestra vida. Tenemos un mandala que hay que gestionar, en el que hay que avanzar. Hay personas que se sentirán más atascadas en un área que en otra, más cuando se toma conciencia y se hace con mucho amor uno mismo, te das cuenta de que voy a rebajar esa forma de hablarme, de machacarme, de presionarme y voy un escalón tras Ah, otro. y de compararte solo contigo, con tus avances. Totalmente. La comparación es muy odiosa. Claro, porque siempre nos comparamos con los que son mejores. Es el refrán, a mí muchas veces los últimos años me ha venido mucho que decía, ahora entiendo lo de vas a ver más verde el jardín de tu vecino. Y es verdad, tú dices, claro, si estoy pendiente del jardín de mi vecino, de cómo lo tiene, de cómo... Yo estoy pendiente del mío, estoy dedicando energía, en este caso, a mis emociones, a cómo me siento y cómo actúo, porque al final, lo que tú decías, y hemos hablado antes, dependiendo de cómo yo gestione esa emocionalidad, voy a actuar de una forma. Entonces, estoy dedicando, echándole el abono, el agua, todo lo que sea para poder gestionarme yo adecuadamente. Que Bueno, estamos en odiosa comparación, vamos mal. no, aparte, cuando he dicho no compararse es por no decir, es que no estoy aquí, porque también la admiración, ¿vale? El, el orgullo es sentir admiración, ¿vale? No envidia, porque la envidia sí que sería esa comparación de, ostras, es que no llego, tal. En cambio, la admiración te anima a seguir más adelante, pero siempre comparándote contigo mismo, ¿me entiendes? No de decir, ostras, no llego aquí, o fíjate dónde está y yo aún no he llegado. No es flagelarse, sino como mucho, cuando te comparas con alguien, es desde esa admiración de yo quiero llegar ahí, pero no desde la frustración de yo estoy aquí ahora, porque esto es con la práctica, con la experiencia que vas avanzando y puedes ir subiendo hasta donde tú quieras. Exacto. Sí, tengo un referente, pero soy muy consciente de que yo estoy aquí y por lo tanto me quedan tantos pasos por dar. Con amor hacia mí voy dando uno tras otro. Ahí, con amor, eso, sin flagelarse. Sí. Bueno, Laura, antes de seguir enrollarnos, decir que vamos a volver a hacer el taller de cómo mejorar tus relaciones, empezando con uno mismo, que será el Sí. día 1 de diciembre, estoy mirando aquí las chuletillas, y será un taller online, donde vamos a unir astrología, programación neurolingüística e hipnosis, con el fin de todas estas cosas que estamos hablando, tomemos conciencia de qué necesidad emocional nos frena o nos impulsa, por decirlo así, a reaccionarnos de forma que hay veces que no nos gusta tanto. Exacto. Y que va a ser práctico porque, bueno, Marta, tú vas a hacer, bueno, explica tú lo de lo que vas a hacer con la lectura, con la luna. Sí, le explicaré cómo tienen que sacar. La cuestión es que tomemos siempre herramientas para nosotros ser independientes. Cada día lo tengo más claro. Hay que saber acompañarse por terapeutas, por coaches,
por diferentes profesionales del desarrollo personal para avanzar, más ir aprendiendo a tener herramientas para uno también ir gestionando todo esto sin depender de nadie, sino de conocernos y depender de nuestra propia gestión emocional y nosotros mismos. Entonces, la idea es enseñarte a que veas tu luna según el elemento en el que se encuentre, la necesidad emocional que tiene esa luna, cómo puede reaccionar ante otro, y ya no es ante otro, como hablábamos también contigo, ¿no, Laura? Y conmigo misma. Hay veces que, dependiendo de la luna, reaccionamos con nosotros mismos de forma demasiado exigente, por decirlo así. Entonces, tomar conciencia de eso para, con mucho amor, conocer qué creencias hay detrás, cómo puedo cambiar. Y en este caso, pues Laura usa con programación neurolingüística, hipnosis y algunos tips que ha dado ya con el tema del anclaje, va a dar unos recursos maravillosos para que al final uno ancle otras emociones, no explícalo, Laura, y otros sentimientos que nos ayuden a... No, no, es eso, es un taller, con lo cual vamos a dar herramientas para que cuando salgáis de ahí podáis decir, me llevo, como quien dice, mi cajita de supervivencia, que digo yo. Un mini kit de herramientas. Es un taller práctico y, bueno, de los que lo han hecho les ha gustado mucho. Sí. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotras? Que lo recomendamos al 100%. Voy a decir que en mi perfil está el enlace para que quien se quiera escribir. Es el 1 de diciembre, estoy viendo ahí los datos, el 1 de diciembre, el viernes. Y lo haríamos a las 8:30 de la tarde, horario de España. ¿Qué pasa? Que quien se vaya escribiendo ya, porque hay cupo limitado, nos gustaría que fueran pues 15, 20 personas como mucho, quien se vaya escribiendo ya va a tener un descuento. Si reserva antes del 24 de, creo que era de noviembre, sí, pues tiene un descuento de 5 euros. El taller son 70 euros con ese descuento y son 2 horas y media de taller práctico, después se llevan diferentes ejercicios, van a poder acceder al vídeo del taller para verlo cuando lo necesiten. Y voy a decir una cosa, y ahora ya te doy paso a ti, Laura. Mi intención es hacer este tipo de talleres, igual que voy a hacer el otro con Daniela Dogliotti este viernes 27, la semana que viene, aquí en Benalmádena, ya que muchas veces, la mayoría que me sigue, nos empeñamos en querer crear una marca, que es un proyecto online, y nos empeñamos en hacer, y para mí, sin desarrollo personal, sin autoconocimiento, sin autoescucha, lo que hacemos es abrirnos la cabeza contra un muro y no avanzamos. Y entramos ahí en una frustración que no nos lleva a ningún lado. Porque, como decía antes Laura, no es más inteligente el que más coeficiente intelectual tiene, ¿no? Sino el que mejor sabe gestionar sus emociones para poder actuar en la vida. Bueno, Laura, yo ya has dicho todo sobre el taller. Entonces, insistir en que es práctico y que os llevaréis unas herramientas chulas, porque se pueden, a ver, es una selección de herramientas que a mí me han funcionado y he escogido, bueno, he hecho ahí una mezcla y bueno, es un método que tengo y que va muy bien. Entonces, está hecha la super selección. Sí. Y nada, porque como cierre, por lo menos yo diría que somos unos junkies de buscarnos excusas, ¿no, Laura? De buscarnos excusas de me mosqueo por esto. ¿Me lo dices a mí? ¿Me lo dices a mí? Yo misma me he tirado muchos años porque soy así, porque esta es mi forma de ser, y la cuestión no es eso. La cuestión es reconocer, y lo de la rabia lo he dicho mucho hoy, porque para mí cuando yo tomé conciencia de que estaba rechazando esa rabia, en mi caso era
la rabia. Hay veces que rechazamos emociones y nos están, como tú decías, impidiendo entrar para hacernos preguntas mágicas que al final nos hagan ver dónde nos encontramos y para qué aparece esa Es emoción. que las emociones todas tienen un para qué, por lo tanto, esa distinción que hacemos entre buenas y malas, como que no. Las Exacto. emociones son informativas y si sabemos gestionarlas adecuadamente, pues podemos sacar provecho de esos estímulos, de esas emociones que nos vienen. El cuerpo es sabio. Es sabio. Sí, me ha encantado. Son informativas totalmente. Ujú. Y muchas veces también nos autoengañamos porque vengo de haber hecho un curso de programación neurolingüística o vengo de haber hecho una formación en coaching o vengo de hacer registros acásicos, sí, pero ¿dónde estás? Y hablo porque os acompaño a muchos profesionales de desarrollo personal. Yo misma lo he tenido que transitar mucho y sigo transitándolo. A día de hoy, hablar de astrología y decir que la incluyo dentro del acompañamiento que hago, para mí ha tenido su resistencia y he tenido que pararme y escucharme y decir, hey, y poder tomar conciencia de que me acojonaba hablar de esto porque no entraba dentro del estudio reglado que es el marketing, la publicidad, el diseño gráfico, la marca, emprender online y que tengo esa parte Pero igual que la uso. Dime, dime. no, porque te has dado cuenta que lo importante era ayudar a las personas que te piden ayuda, bueno, que te contratan. Entonces, con ese campo más que has puesto a disposición, les das una información bueno, que les abre los ojos bastante. A mí cuando me lo hiciste, yo dije yo, caray, me di cuenta de muchas cosas. Entonces, a mí me pasa lo mismo, el poner que hago a lo mejor Theta Healing, pues me da un poco de reparo porque digo, ostras, yo con la formación de química, luego de auditora, y ahora hablar de Theta Healing, de Reiki, dicen, uy, ¿y está? Pero son las propias barreras que nos ponemos nosotras mismas. Nosotros Y mismos. cuando nos damos cuenta que gracias a esto podemos ayudar aún más a las personas que vienen con nosotros, pues ya sin reparos, nos estamos soltando ya la melena. Sí, así es. Y al final es una forma de que nos demos cuenta de que esas personas que muchas veces avanzan mucho, vaya, y en el libro de Daniel, Daniel Goleman, ¿no? Creo que se llama Sí, Inteligencia Emocional, lo dice sí. así. Hay personas que parece que van chutas por la vida, pero porque tienen esos procesos donde emocionalmente gestionan como muy fácil o muy rápido, más que otros, y por eso avanzan de forma acelerada. Eso no quiere decir que no entren en procesos pantanosos, porque es la palabra que me viene. Todos Bueno, tenemos... que faltaría, que somos personas y podemos pasar por todo, por todo. Esa, No pasa nada. Es que además, cuando pasamos por esos terrenos pantanosos, que dices, ostras, mira ahora que lo que me está pasando, luego si lo miras con perspectiva, es una etapa de tu vida que te ha facilitado un aprendizaje. Y gracias a eso, a lo mejor estás ahora en otra etapa. Yo, por ejemplo, estudié programación neurolingüística por cómo estaba viviendo yo la adolescencia de mi hijo mayor. Un aprendizaje y gracias a esto puedo inspirar a otras mamás. claro. Pero esos terrenos pantanosos, porque para mí eran arenas movedizas ni pantanosos, ya eran arenas movedizas, mirado con perspectiva, es para dar las gracias, porque te Sí, permiten avanzar. así es. Vamos a tomar conciencia de todo eso con mucho amor y yo creo que yo no agregaría más nada más. En ¿No? estos días haremos Sí. alguna, si no, entrevista más y hablaremos de algunas cosas. Muchas gracias a todos los que han estado. Muchas gracias, Laura, siempre, porque es que me A ti, encanta a escucharte ti, y hablar contigo. a ti, porque la verdad siempre aprendo contigo. En cualquier conversación siempre saco perlitas de sabiduría y espero que también las personas que nos hayan escuchado o que luego, si la ven grabada,
si pueden sacar alguna perlita de sabiduría, pues con esto ya estamos súper contentas las dos, ¿verdad? Ahí está, exacto. Esperamos que sea de ayuda, de utilidad. Y si os animáis al taller, en el Linktree de mi perfil, ahí hay enlaces del taller que haré con Laura el día 1 o 2 Uno, de diciembre, no me acuerdo, uno. 1, allí, 1 de Viernes uno. diciembre, que el ordenador se me ha bloqueado ya la pantalla, se ha puesto en Sí, espera. Y allí está la información, que nos pidan, sino el código, que el código es reserva24 en mayúsculas, para poder reservar su plaza con ese descuento. Muchas gracias. Cualquier cosa, tanto a Laura como a mí, nos pueden preguntar, que será un placer leeros, escucharos y la duda que tengáis, tenerla en cuenta para próximos directos. Muchas gracias, Laura. venga. Hasta luego. Gracias a ti. Adiós. Deu.